A todos los que se están uniendo, bienvenidos a este en vivo y poder juntos reflexionar, siempre bajo la guía y la verdad de la palabra de Dios. Espero ser un instrumento del Señor, de compartirles siempre esos perfectos consejos que Dios nos da en este libro maravilloso que es la Biblia, que es el manual de vida, es el libro de instrucción para edificarnos, conocer y cambiar esos paradigmas, esa manera de pensar quizás en la que hemos creído, en la que a nuestro entender seguimos y pensamos que es el correcto, pero debemos meditar si han sido los resultados que hemos obtenido sin contar con Dios. Eso es lo más importante. Muchas veces creemos que nuestro conocimiento, que nuestro entender y caminar por esa senda pueda ser el adecuado, pero debemos de tener en cuenta siempre cuáles son los resultados. Por eso ahora quiero compartir este tema con todos y cada uno de ustedes, los que se están conectando. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Y cómo afrontar situaciones difíciles? Es muy amplio lo que les quiero compartir. Habla de momentos difíciles. ¿Cuáles son esos momentos difíciles? En este tiempo, el mes de diciembre, para algunos es una época de melancolía, de aflicciones. ¿Por qué? Porque en muchos casos han perdido familiares, en otros casos ya están ausentes, no pueden compartir este tiempo en familia, no pueden tener una interacción con su familia. Quizás quedaron pendientes momentos en los cuales no se dijeron, no se expresaron cuánto se quiere a un familiar. Pero siempre la Biblia, la palabra de Dios, siempre va a ser la medicina, como dice en Salmo, para nuestros huesos y para nuestra vida. Tiene esperanza y tiene fortaleza en nuestro interior. Debemos de buscar a Dios así, conociendo su palabra, este manual de vida, este libro de instrucción. Es que Él nos creó y es entonces allí donde debemos de buscarlo. No en religiones, con todo el respeto que todos y cada uno de ustedes pueden practicar. Las religiones son doctrinas, pero esas doctrinas están acorde a lo que Dios nos ha dejado. Dios ha ordenado realmente lo que esas doctrinas religiosas dicen, instruyen a quienes pertenecen a ella. Si usted analiza detenidamente eso, usted se va a dar cuenta que muchas de esas doctrinas religiosas no guardan relación ni coherencia ni con concordancia con el dueño de todo, de su vida, la mía, del oro y la plata, dice la Biblia, que haya ordenado Él prácticas y rituales que parecerían ser verdad, pero no lo son. Es justamente estudiar detenidamente la palabra de Dios lo que nos va a dar las respuestas, el cual orar a Dios es buscarlo, es reconocer su soberanía. ¿Cómo buscarlo? Está en la Biblia.
no en líderes religiosos. Los líderes religiosos no siempre encausan ni encaminan hacia la ruta que debemos ir a buscar a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si fuera así, si siguieran algo muy sencillo, si siguieran lo que Dios manda en la Biblia, pregúntense ustedes por qué existen tantas religiones, por qué existen fines para sí mismo, no para glorificar a Dios. La glorificación es para Dios. Nosotros, los que somos siervos de Dios, los que compartimos la palabra de Dios, somos, como decía el apóstol Pablo, siervos inútiles, pero lo que sí hacemos es compartir la sana doctrina de la palabra de Dios. ¿Qué es esa sana doctrina? Es ceñirse a los mandatos que Dios nos da en su palabra y transmitirlos tal cual, no a la conveniencia de quien está compartiéndolos, de quien está enseñándolos, como es en este caso. Y eso se demuestra a través de las citas bíblicas que usted puede tomar nota y verificarlos en su Biblia. Su Biblia, que puede ser de la religión que usted practique. La palabra de Dios es la verdad. Y las citas bíblicas que voy a compartirles a ustedes, esas citas ustedes podrán leerlas detenidamente. Y esa es la verdad que debemos, los que Dios nos ha llamado a ser sus siervos y en obediencia a Él compartir la verdad, no dejándolos en oscuridad espiritual. La palabra de Dios es lámpara. Escuche bien, lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. Lámpara a tus pies, sabes por dónde caminas y no vas a tropezar. Y lumbrera en tu camino, qué camino correcto vas a tomar. Usted póngase una venda en sus ojos y corra. ¿Y qué le va a ocurrir? Es lógico. Se va a hacer daño. Esa es la vida espiritual. Cuando uno quiere vivir a su entendimiento, a su conocimiento, a su práctica, a su empirismo, porque la palabra de Dios es sabia, perfecta, y cada momento de nuestra vida tiene la guía correcta en el amor, para el matrimonio, para las finanzas, para aprender a convivir con nuestro prójimo. Que hablen mal, que nos calumnien, que nos ofendan, que levanten falsos testimonios. Dios tiene las respuestas ahí. No debemos nosotros de tomar nuestra actitud en contra de esa persona, ponernos de esa manera, porque dice el Señor en su palabra, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces nosotros no podemos ocupar ese rol que le pertenece a Dios. Si Él le dice, espérate, mía es la venganza, yo daré el pago, nos hacemos a un lado. El Señor lo hará. ¿Que no es inmediato? Por supuesto que no, porque los tiempos de Dios son perfectos. Muchas personas se preguntarán, pero ¿por qué las personas malas les va bien? Entre comillas, y espérese un ratito. Dios da un tiempo, por eso dice su palabra, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque Él deja ese tiempo en el que usted y yo humanamente creemos que a esa persona no le va a pasar nada, porque pasan muchos años y sigue siendo ese impío cometiendo maldades y nos ofende y nos lastima y nos sentimos incómodos. ¿Sabe por qué?
Porque Dios en ese tiempo le está dando la oportunidad a esa persona que se arrepienta. Y es tan misericordioso Dios que permite ese tiempo para que esa persona busque a Dios y se arrepienta. Pero si no lo hace, Dios lo sanciona. Y lo peor de todo es que si no lo hace y tiene que enfrentar la muerte, vendrá la condenación eterna. Porque dice el libro de Apocalipsis que quien no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego. ¿Qué significa eso? Aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador significa reconocer que Él pagó nuestras culpas en la cruz del Calvario y poder alcanzar, estar más cerca de Dios. Esa es la diferencia. Estos momentos difíciles, muchas veces, aunque les parezca mentira, nosotros nos sumamos equivocadamente por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, de qué hacer, cómo hacer y qué actitud tener. Y nosotros muchas veces en esos tiempos de conflicto con esas personas tomamos decisiones equivocadas. Escúchenme bien, tomamos decisiones equivocadas. Muchos se preguntarán por qué. Porque lo que Dios nos aconseja en su palabra es lo que exactamente debemos hacer. Quienes cumplen sus mandatos tendremos los resultados adecuados. Por ejemplo, si usted tiene su Biblia, me puede seguir en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 7 y 8. El libro de Josué en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. La ley que Dios le dio a Moisés. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Escuche bien esto. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Ten cuidado de obedecer. Ten cuidado de obedecer. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Esto, además de ser una instrucción, es una promesa. Porque lo que Dios promete, se compromete a cumplirlo. Porque Dios no miente. Pero somos nosotros los que somos fluctuantes. A veces sí, a veces no. Porque nos incomoda, porque nos indigna lo que el impío, el malvado, el que no tiene a Dios en su corazón, nos puede hacer. Y se puede hasta reír. Pero debemos de tener esa confianza permanente que es la fe. Esa fe es la convicción, la certeza que tenemos en lo que está escrito y principalmente en el autor, que es Dios. Cuando nosotros empezamos a dejar de tener ese control, y ese control se lo damos a Dios, tenga la seguridad que Dios no falla. Tenga la certeza que Dios nunca avergüenza a quienes obedecen su palabra. Porque eso sería de dejar desprotegidos, pero con lo que les he leído aquí,
Obedecer, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces te irá bien en todo lo que hagas. Tenemos que aprender a conocer los tiempos de Dios, pero para conocerlos y someternos a su soberana voluntad, a su voluntad. No en rebeldía, no exigirle, porque solamente Él puede darnos esa respuesta. Él siempre va a dar, y tenga la certeza, la sanción a aquella persona que lo quiso avergonzar a usted, o probablemente también a mí. Dios los avergüenza de la manera que usted se va a quedar realmente, no sorprendido, porque no le debe sorprender si la palabra de Dios se cumple siempre. Y en esos momentos de angustia, de dificultad, que puede usted estar afligido, deprimido por lo que ha ocurrido con aquellas personas que se burlaron de usted, Dios siempre tiene una esperanza. Y esa esperanza es creer en Él, porque Él es el juez perfecto para las conductas de los impíos, de los malvados, quienes no tienen espacio para Dios, quienes tienen sus dioses, quienes aman el dinero, lo material, y buscan también a través de eso, su arrogancia, humillar a los demás. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso estamos en este espacio compartiendo la palabra de Dios. Déjenos sus comentarios, sus inquietudes, y aquí vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero en vivo también quiero compartirles otra reflexión para esos momentos y situaciones difíciles. Cómo enfrentarlo, cómo salir, cómo tener esa esperanza que solo Dios nos da. Si usted tiene una Biblia cerca suyo o en su casa, usted me puede seguir con esta cita bíblica en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas o dificultades, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, tiene una oportunidad para desarrollarse, para crecer espiritualmente. En muchos casos, nosotros, por momentos difíciles que podamos tener, pues yo les pongo una reflexión, porque muchos dirán, pero ¿por qué Dios me hace eso? No sé si ustedes alguna vez han conocido o han leído en la Biblia la historia de Job, un siervo fiel del Señor. Tenía un estatus económico muy alto. Era un hombre fiel a Dios. ¿Y qué le ocurrió? Murieron sus hijos, sus posesiones también, murieron su ganado y quedó prácticamente en la calle como un mendigo, con úlceras en todo su cuerpo. Pero él reflexionaba sobre eso, pero nunca maldijo el nombre de Dios. Nunca tomó una actitud de soberbia por ello, porque él reconoció: Dios lo dio y Dios me lo quitó. En muchos momentos y dificultades que podamos tener en nuestras vidas, si nosotros hacemos esa comparación con lo que le pasó a Job, tenga la certeza que no es nada de lo que estamos viviendo. Pero nosotros queremos siempre anteponer nuestros anhelos de nuestro corazón
y no someternos a la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Por eso es importante leerla, aprenderla, grabarla en nuestra mente y en nuestros corazones. Y allí nosotros vamos a empezar a confiar y a descansar en esas promesas de Dios que siempre se cumplen. Aunque nos parezca difícil, aunque tengamos un poco de escepticismo, pero mientras usted más se acerca a Dios y deja de hacer su voluntad y confía y pone sus cargas en Dios, deje que Dios haga su trabajo. Muchos dirán, pero tengo desempleo, tengo escasez, no tengo trabajo, tengo momentos difíciles. Nunca dude de Dios. Ustedes deberán recordar, si es que han leído, ese tiempo que el Señor Jesús compartía la palabra con sus discípulos, donde Pedro empezó a caminar por las aguas, sobre las aguas. Y esos momentos así tan para nuestro entender y percepción de nuestros ojos, ver que un ser humano experimente algo sobrenatural, caminar sobre las aguas. ¿Pero qué significa eso? Caminar sobre las aguas es eso, tener la convicción, la certeza de que Dios siempre nos va a sostener. ¿Y qué le pasó a Pedro? Porque dudó del Todopoderoso, del que tiene el poder absoluto, del que lo que enseñaba eran promesas que iban a hacerse realidad. Dudó y se hundió Pedro, teniéndolo a pocos distancia al Señor Jesús. Dudó. Muchas veces podemos conocer la palabra de Dios, pero tenemos esa percepción equivocada de que Dios demora mucho. Yo le he pedido mucho, yo he clamado mucho a Dios. Y entonces ahí debemos recordar lo que le dijo Dios a Josué en la primera cita bíblica que leímos. No se aparte de ti este libro de la ley. Te aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es un proceso constante de entrenamiento. Es un proceso que, buscándolo a Dios a diario, vamos a empezar a dejar de pensar como ese hombre natural que decía el apóstol Pablo. Dejar de pensar humanamente y pensar de una manera espiritual, como Dios lo promete en su palabra. Allí vamos a nosotros entender cómo Dios se manifiesta, cómo nos pone personas en el camino generosamente, que nos abre Dios utilizándolas a tener nuevas oportunidades y que justamente por nuestra constancia de orar hasta en los momentos más difíciles buscando a Dios, porque la oración es la comunicación y adoración a Dios. Él sabe todas nuestras necesidades, pero Él desea que lo busquemos en adoración, humillándonos, reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado, pidiéndole perdón y que nos ayude justamente, que nos dé esa fuerza sobrenatural para ser mejores. Y para ser mejores debemos de cumplir lo que Dios nos manda en obediencia a su palabra, siempre siguiendo todas las instrucciones que Él nos da, siempre y siempre serán las mejores para nuestras vidas. Eso nunca lo olviden. También quiero compartir
otra cita como está en el libro de Romanos, el apóstol Pablo en sus cartas a los romanos en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Las dificultades son pruebas para todos nosotros. Por eso, en este capítulo de 5 del apóstol Pablo a los romanos, que ustedes lo pueden leer del 5 al 11, parte de este capítulo que titula La fe produce alegría. Pero ¿qué dicen específicamente los versículos de este capítulo 5, los versículos 3 y 4? Dice así la palabra de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia, a crecer, a ser más fuertes espiritualmente. Esa es la resistencia, a no dudar de que Dios cumple su palabra en el tiempo que Él desea. Y es allí cuando nosotros debemos de esperar y respetar su soberanía absoluta, que es su santa voluntad. No cuando nosotros querramos. Esto es un ejercicio de que esperar en el tiempo de Él es esperar en esa fe, en esa convicción, en ese convencimiento que a pesar de la distancia del tiempo que tenemos que esperar, siempre va a ser el resultado que Dios ha prometido aquí. El versículo 4 del capítulo 5 del libro de los Romanos, de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, dice: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Este es un entrenamiento, un proceso al que estamos sometidos, porque Dios, no olvidemos, es nuestro alfarero. ¿Qué hace el alfarero? Va moldeando el barro. El barro somos nosotros. Y Él nos va dando forma. Pero debemos de dejarnos llevar y caminar por donde nos guíe. ¿Cómo? A través de esta luz, de esta lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ese camino angosto que nos lleva a la salvación. Ese es el camino difícil, porque para nosotros es difícil dejar los placeres, dejar de confiar en nosotros mismos, de confiar en las cosas materiales. Allí hay un grave error. Entonces ya no tenemos fe en Dios, sino que somos circunstanciales. ¿Qué significa eso? Creemos que está escrito, lo hemos leído, pero no tenemos el convencimiento de que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo que tenemos materialmente es lo seguro. Eso es un error. Lo seguro es Dios, porque Dios nunca falla. Y allí es donde nosotros debemos depositar y volcar toda nuestra confianza. Es solamente en Dios. Creer que Dios, a quien no hemos visto, a quien no hemos conocido como ustedes me están viendo aquí, a Él darle todas nuestras cargas, porque eso dice también la Biblia. Venid todos los que estén cansados y cargados. Podemos tener una mochila muy pesada de estos momentos difíciles y de circunstancias. Quizás un impacto emocional tan fuerte cuando fallece un familiar. Es entonces cuando debemos de buscar de Él. Nos sacamos esta mochila muy pesada
que para nosotros puede ser un peso de toneladas, pero para Dios es un peso de gramos. Pero nosotros tenemos que tener esa constante búsqueda de Dios que solamente nos guía a través de su palabra. Y empezar ahí, cuando esos momentos de aflicción y de angustias en situaciones difíciles, toma, Señor, te entrego mis cargas, ya no puedo. Dame fuerzas para avanzar. Y Él, a través de su palabra, guiada por el Espíritu Santo, es allí donde nos va a dar los resultados y la victoria. Eso jamás lo dude. Pero la búsqueda constante para llegar a eso es a diario. Orando primero, agradeciendo por todo lo que Dios ha hecho, como dice el libro de Filipenses. Agradeciendo por todo lo que ha hecho. Muchos dirán, pero todavía no recibo el favor que le estoy pidiendo a Dios que me responda. Eso no se preocupe. El maligno lo hace dudar a usted. Y en muchos casos, las personas se apartan de eso y buscan otros caminos equivocados. Incluso hasta el ocultismo. Eso es un gravísimo error, porque Dios es un Dios celoso. Y eso usted está provocando a ir a Dios. Jamás por consejos o malos consejos de personas que no buscan a Dios. Nunca busque eso. Porque eso lo que usted va a provocar es a ira. Jamás busque a divinos quienes le hagan creer que el futuro está a través de la cartomancia y todo eso. Jamás haga eso. Jamás lo haga. Porque usted no puede estar jugando a Dios, ser amigo de Dios y del diablo. Porque eso es lo que usted está haciendo. Jamás cometa ese error. Sino entréguele todo a Dios, sus dificultades, todos esos momentos. Y siempre en un acto de humillación y de adoración a Dios, doblando rodillas en su casa, en su cuarto, que es el lugar más apropiado. El cuarto es el lugar más adecuado donde usted tiene esa privacidad, cerrando su puerta y buscando a Dios. El cuarto de guerra, que incluso hay una película sobre eso. Y doblando sus rodillas, clamándolas, siendo constante, porque como decía el apóstol Pablo, la vida del cristiano es una vida como la del atleta que está en constante entrenamiento y corriendo para llegar a la meta. Esa es la respuesta que siempre va a venir de parte de Dios. Y si usted lo busca con estas citas bíblicas que les he compartido de reflexión, tenga la seguridad que usted va a recibir la respuesta de Dios. Y quizás no el 100%, porque no olvidemos que Dios hace su voluntad y no es empleado nuestro. No al 100%, pero sí le va a dar la respuesta quizás a una parte de lo que usted deseaba. Pero lo más importante es que Dios no desampara a quienes lo buscan en obediencia, buscándolo a Él sinceramente, buscando cumplir sus mandatos, que es la obediencia permanente. Ante esta ilustración que les he compartido de parte de Dios, espero que se puedan seguir. Dejen sus comentarios, sus inquietudes y así poder seguir guiándolos a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y me acompañen con su Biblia y así juntos conocer e interactuar las dudas, las inquietudes que usted tenga sobre la palabra de Dios y así ser edificados, crecer en el conocimiento de Dios.
y aprender a distinguir, que es el discernimiento, de que cuando cualquier líder religioso le comparta su palabra, usted ya la conozca. Y no significa guardar silencio ante cualquier líder religioso, por mucha tradición o costumbre que haya tenido, y que le enseñe algo que usted lo va a verificar en la Biblia y resulta que no es totalmente así. Ese es el propósito, ese es el fin de este canal en TikTok, al compartir la palabra de Dios, de reflexionar, conocer y saber la verdad de Dios. Porque dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. Así sea el mejor líder y confianza que usted le pueda tener. Pero el momento que se aparte de lo que la palabra de Dios dice, allí usted va a aprender a conocer quién le dice la verdad. Primero confíe y entregue todas sus cargas, sus necesidades y aflicciones a Dios. Eso es lo más importante. Espero que todos los que se están uniendo ahora puedan seguirme y puedan seguirme en este canal, me sigan, se sumen, dejen sus comentarios y también puedan seguirme a través de nuestro canal en YouTube y así crecer en esta comunidad cristiana y compartir en este tiempo de reflexión este mes de diciembre. Déjenme sus comentarios e inquietudes y estaré siempre sirviendo a Dios y compartiendo su palabra para edificar vuestras vidas, crecer en conocimiento de la palabra de Dios y que ella sea lo que Dios dice: medicina para tus huesos y tu vida. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. El día que usted la lea constantemente a diario va a tener una paz interior a pesar de las dificultades que pueda estar pasando en su hogar, crisis en su hogar, económica, de toda índole. De pronto un familiar muy grave, con enfermedad catastrófica, incurable, etc. Nunca Dios tiene lo peor para nosotros, siempre lo mejor, porque nunca debemos olvidar que Dios es bueno. Dios es infinitamente bueno y misericordioso, que jamás va a querer males para nosotros, pero debemos aprender a entender los tiempos que Él da. Esos tiempos que debemos de entender por qué sí y por qué no. Eso es lo importante. Espero que haya sido de una profunda reflexión y edificación para sus vidas este tiempo, compartir esta palabra de Dios. Y este en vivo lo voy a dejar aquí para quienes no han tenido la oportunidad de ver esta transmisión, dejarlo como reprise para que lo puedan ver detenidamente y que sea de enorme reflexión, valga la redundancia, y de asimilación en su mente y en su corazón de lo que es Dios, de lo que nos ha dejado y cómo seguir sus mandatos, su palabra y aprender a conocerlo en este libro perfecto, que es el libro de instrucción, como le dijo a Josué en el capítulo 1, versículos 8 y 9, que no te apartes de mis mandatos o de esta instrucción, ni a la derecha ni a la izquierda. Simplemente sígueme y todo lo que hagas prosperará en lo económico, pero principalmente en lo espiritual, que es lo que nos va a hacer crecer. No olviden seguirme aquí a través de TikTok y se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerio Bíblico Vid Verdadera. Espero formen parte de esta comunidad y sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios
y conocer la fe y crecer en fe confiadamente en Dios. Bendiciones a todos.